Bueno, muy buenas noches, estimados participantes del curso. Recuerden que estamos llegando a la final de la tercera semana. La idea es que ustedes vayan clase a clase viendo hacia dónde vamos, cómo vamos, qué vamos integrando y también empezar a suministrarles más información cada vez necesaria para sus proyectos. Entonces, voy a hacer un repaso rápido sobre lo que tiene Internet de las cosas. Recuerden que muchos de los temas de Internet de las cosas, de DevNet y de Python van concatenados. O sea, no los vamos a tomar por aparte ni linealmente. Puede que un capítulo tenga dos temas o un módulo de esos tenga un tema o tres temas. Entonces vamos a ir tocando partes en donde vayamos necesitando, digamos, el trabajo a desarrollar. Entonces, en IoT Fundamental Connecting Things tenemos 6 módulos en ese curso. El primer módulo, cosas y conexiones. Recuerde que ya hablamos de qué son las cosas, cómo se conectan. Hemos hecho charlas interesantes para que ustedes conozcan todo este tema. El módulo 2, sensores, accionadores y microcontroladores, o sea, actuadores. En este vamos a seguir trabajando todo lo que es computación física. Se puede decir que se ha tocado lo básico, pues ahí nos falta y vamos a seguir profundizando con esta sesión sobre lo que son sensores y algo de accionadores. Y en el módulo 3 está la parte de software, es todo. Entonces se habló de que, porque la importancia del software, se habló de algo de, digamos, de Linux que nos falta complementar con otros comandos, que a su vez esa parte de Linux se va a concatenar con lo que vayamos a ver en DevNet. Y bien en esta parte del software de todo, en la parte internet de las cosas, se habla un poco de Python, pero como Python tenemos todo el curso, pues entonces esa parte se va a repetir. Entonces vamos bien en esa parte. Computación en la niebla y en la nube, nos falta hablar de lo que es Big Data, los datos, pero se ha empezado a hablar de las conexiones de algunos equipos. En la parte de virtualización se está hablando de cómo DevNet ha ido virtualizando todos los equipos y hacia dónde va, digamos, esa parte de la conectividad en la nube. Obviamente lo que es la nube es un tema muy amplio que solo lo vamos a tocar cuando entremos con lo que es REST API, conexiones de plataforma para control del sistema de Internet de las cosas. Digamos que ahí hay temas que nos faltan, vamos avanzando. Este tema de digitalización de la empresa, pues obviamente vamos a hablarlo después de que ustedes avancen. Mire que en este curso tenemos en el módulo 6 que crea una solución de IDC que para ustedes es el proyecto. Se supone que ya está la idea y en el transcurso de todas estas capacitaciones, ustedes van a ir desarrollando esa idea. Una vez vamos a mirar cómo se digitaliza pues esa idea o esa empresa que sería el capítulo 5. Entonces, ustedes pueden ir desarrollando las evaluaciones de este curso a medida que vamos avanzando. Yo creería que el día de mañana que terminamos esta primera etapa, ya podrían empezar a desarrollar estas evaluaciones. Claro, del módulo 4, del módulo 5 y obviamente el módulo 6 hay que ir complementando con esta parte de computación física y la idea es como ir avanzando al máximo en estos temas para dejar al final el proyecto y algo de DevNet. Aquí vemos el otro curso que es DevNet Associate. Recuerden que tiene 8 módulos. Ya vimos una introducción bastante amplia. Se ha ampliado, digamos, algunos temas ya. Se hizo lo del entorno de desarrollo. Aquí, después de esta presentación, les voy a mostrar qué es la máquina virtual y que deben instalar y que, digamos, el router, el ISR1000, que es virtual, digamos que lo van a ir descargando y van a ir armando en su máquina virtual este Workstation, que es como una estación de trabajo, un sandbox que nos permite DevNet hacer trabajos controlados, ¿sí? Entonces, ese punto ya digamos que vamos bien. De ahí en adelante lo que es contenido de desarrollo y diseño de software no hemos hablado. De REST API tampoco hemos hablado, que este es el que vamos a unir con el REST API del Internet de las Cosas, para no hablar, digamos, por aparte. Contenidos y fundamentos de red, pues hemos estado hablando de las redes, ¿sí? Ya redes de nueva generación, una parte de Internet de las Cosas, otra red de lo que es, digamos, la parte automatizada,
pero nos falta la red tradicional, que es un router, que es un switch, cómo se configura, y eso vamos a tratar de mostrarlo en una práctica de Packet Tracer para ir a la par. Recuerden que tenemos que hacer esa conexión a la red y tenemos unas redes PAN, unas redes LAN, unas redes WAN. ¿Por qué? Porque depende de su proyecto, ustedes van a conectar ya sea a Bluetooth, a Wi-Fi o a la nube y tenemos que saber sobre ese tipo de redes. Entonces, este módulo se nos conecta con el 4 del Internet de las Cosas, el módulo 5. ¿Sí? Nos falta ahí, pero vamos avanzando. Contenido en la parte de seguridad de aplicaciones, pues vamos a hablar sobre qué es un ransomware, qué es un virus, cómo se conecta. ¿Por qué? Porque pues todos los sistemas, ya sea que vayan conectados a la red, debe tener algo de seguridad. Y en infraestructura y automatización solo se ha hablado, pero no hemos mostrado los sandbox ni hemos hecho algún ejercicio. Yo me imagino que esta semana solo la vamos a dejar para computación física, pero cuando volvamos y empecemos a hablar de .NET, les vamos a mostrar algo de algunos sandbox y algunas aplicaciones que nos presenta .NET para poder trabajar en la parte de automatización. Y a lo último, pues ya quedaría lo que es las plataformas Cisco. Entonces, mire cómo vamos en el avance, vamos a ir tocando temas de capítulos avanzados después de temas de módulos más atrás, pero en realidad no es que se tenga que llevar una secuencia organizada como se presenta en cada curso. ¿Listo? Ahora, en esta parte de lo que es Python, el curso se divide en tres zonas, digamos en tres zonas, ¿sí? En dos partes, tres zonas. En la primera parte tiene 4 módulos, entonces ya estábamos viendo lo que es introducción a Python y a la programación en la computadora, que fue toda esa introducción que nosotros le hicimos con el ingeniero Hugo. Después vimos lo que son tipos de datos, variables, operaciones de entrada y salida con el input. Entonces, digamos que esa parte ya también la hemos visto, la hemos empezado a practicar. Recuerden que vamos haciendo estos módulos, pero a medida que vamos avanzando también se van repitiendo, pues obviamente en código se tiene que repetir todo lo visto anteriormente. En módulo 3, valores booleanos, ejecución condicional, bucles, listas y procesamiento de operaciones lógicas vía bit también ya se vio. Y funciones, tuplas, diccionarios y procesamiento de datos. Mira que aquí en tuplas nos falta profundizar un poco más, ¿sí? Es muy parecido a lo que son los diccionarios, lo que son sí, exactamente, los diccionarios y lo que hemos visto, pero pues obviamente hay que saber cómo digamos, cómo vamos a convertir una tupla en un diccionario o una tupla en una lista, ¿sí? Y hay algunos métodos para hacerlo. No es que se convierta, sino que toma esa información, porque si la tupla no se puede modificar, pero si puedo guardar esos datos en una variable y la puedo colocar como una lista, la podría modificar a la vez. Entonces, esa parte nos falta unas cositas que más adelante vamos a tomar. En esta parte que es la 1, yo les recomendaría que ya fueran presentando la primera evaluación del curso de Python. Recuerden que esta evaluación es una de las notas de este diplomado. Luego, en la segunda se divide en 3 módulos, entonces módulos, paquetes y el PIP para instalar. Eso lo hemos venido tocando. Obviamente, como yo les decía, módulos hay muchísimos, paquetes hay muchísimos, y pues el comando PIP para instalar y para eso lo hemos visto inclusive en la parte del entorno virtual que estábamos desarrollando y en otras de las proyectos y de las, digamos, explicaciones que hemos hecho con el ingeniero, hemos estado aplicando lo que es módulos, paquetes y el comando de PIP para instalar. O sea que ahí, aunque lo hemos visto, vamos a seguir porque son muchas cosas más, ¿no? El módulo 2 son excepciones, ahí viene el try, cadenas y métodos de lista, ese sí no lo hemos visto. Y por último está en esta parte lo que es programación orientada a objetos, que hemos tocado algo, pero pues no hemos hecho ninguna práctica, porque allí ya cambia, digamos, el paradigma de la programación. Y tiene una parte que se llama misceláneo, que es el módulo 4, en la parte 2, donde hay unos temas, digamos, explicados grosso modo, muy corticos, sobre generadores, iteradores y cierres, que no lo hemos visto,
cómo trabajar en un sistema de archivos de árbol y directorios, tampoco lo hemos visto. Y la parte de módulos seleccionados de biblioteca, pues ya hemos visto cómo importamos en la biblioteca, digamos, hay, digamos, las bibliotecas de Time, de DataTime y otras, ¿sí? Que para algunos conceptos, cuando estemos trabajando en la parte de programación orientada a objetos, pues ya los llaman o en funciones, ¿no? Como módulos, otros le dicen librerías. Hay que empezar a aclarar esos términos, pero como estamos hablando de dos paradigmas, ¿cierto? De programación diferentes, entonces aquí empiezan como a ver unos cambios. Cuando uno lleva mucho tiempo con algunos datos, con algunos referentes técnicos, al pasar al otro, ya cambian y entonces empiezan como a confundir ese lenguaje. Pero entonces ese es como el panorama de los tres cursos. Mire que no vamos mal, hemos avanzado. Ustedes tal vez con estas prácticas y estas charlas han visto que hemos cogido los tres cursos y los vamos integrando en su proyecto. Con eso no nos vamos ni tan lineal ni vamos a toda la teoría que hay en los tres cursos, porque entonces no terminaríamos nunca, ¿sí? Ahora, en esa parte de los programas y de los elementos utilizados, entonces vamos a avanzar. Ya estamos en parte del 5 y el 6 de Python con sus programas. Y en esta parte del capítulo 4, una cosa interesante en Internet de las Cosas, y es que aquí vamos a empezar a ver algo de dispositivos finales e intermediarios en la parte de redes, ¿sí? Y algo de Big Data y los tipos de datos y algo de lo que son las PaaS, las IaaS y las SaaS, o sea, plataforma, software e infraestructura como servicio, para terminar el capítulo 4, Internet de las Cosas. Y en el capítulo 2, pues prácticamente, bueno, en el 4 también nos falta algo de Linux y API, pero lo vamos a dejar cuando estemos en el capítulo 4 de NET para tomar estos temas de uno solos. Mire que aquí en algunos temas se repite, en la parte de Internet las cosas es mucho más básico, pero en la parte de NET es mucho más profundo. Adicional a estos cursos, hay otro curso en Cisco, que es de REST API, donde está más completo, o sea que resulta que lo que es API, REST API, y digamos las arquitecturas que se utilizan para esto es bastante amplio. Y vamos a tocar algo sobre lo que es domótica, inmótica e internet industrial, que viene con este capítulo 4. En la parte del capítulo 2 ya habíamos visto lo de developers, lo de entornos virtuales, y ahora voy a hacer una demostración aquí de lo de la máquina virtual que nos piden de .NET con el CyberOps Workstation sobre lo que es el VirtualBox, ¿sí? Eso es como para mostrarlos, para que ustedes van descargando. Más adelante, quien quiera, obviamente vamos a ver algunos de los programas instalados en sus computadores, pero aquellos que quieran hacer algunas pruebas para que no genere ningún problema con su equipo, pues bajan su máquina virtual y su sistema que les brinda .NET. Bueno, todo eso ahí vamos, ¿cierto? Dirigido hacia qué? Hacia nuestro controlador. Nosotros le hemos estado mostrando más controladores. Ahora vamos a hablar de la parte de sensores también. Recuerden que hay señales análogas y hay señales digitales. Entonces yo podría comparar con un sensor de estos como el sensor de movimiento, cómo lee una señal análoga y una señal digital, ¿sí? O sea, cómo sería la diferencia. Y tiene los actuadores, en este caso la motobomba, puede ser un ventilador, puede ser un bombillo, muchas cosas de las que hemos visto. Eso conectado ahora con el script, ¿sí? Y luego de conectarlo con el script, pues vamos a empezar a trabajar lo que son las API para la nube. Entonces, mire que aquí vamos integrando todos los tres cursos en estas temáticas dirigidos hacia su proyecto. Entonces, hasta ahí vamos claros cómo vamos. Por eso les decía desde el principio que el curso no se puede llevar, digamos, de forma lineal como está planteado. ¿Sí? Como es bastante información, si los hubiéramos dejado solos curso por curso, pues entonces sería más complejo, nos daría más tiempo, pero pues digamos la experiencia aquí de nosotros que somos instructores también Cisco, pues entonces ya sabemos cómo abordar este tipo de cursos y qué temáticas son realmente importantes para sus proyectos. Bueno, entonces, recuerden, para hoy vamos a ver lo que es algo de Internet de las Cosas y sensores.
vamos a hacer una práctica de Packet Tracer en la parte de redes y sensores de la que veníamos trabajando. Y vamos a trabajar también un bloque en la parte de entradas análogas y sensores, ¿sí? Para que esta parte quede bien clara, porque si se trabaja, por ejemplo, con un potenciómetro, con una fotoresistencia, y se hace bien el análisis de la señal y se sabe cómo se lee el sensor y cómo puede variar en el tiempo, y si varía en el tiempo, pues se dice que es análogo, y si es abruptamente y pasa de 0 a 1, se dice que es digital, y todo eso se va a explicar por el ingeniero Hugo en la parte 2 de entradas análogas y sensores. Entonces, esa es la idea. Entonces vamos a hacer como algún recuento que tiene el capítulo 4 y 3 de Internet de las Cosas, y algo del 5, para que en esta charla podamos abordar lo que está allá. Si ustedes quieren profundizar, pues obviamente van a esos capítulos que estoy haciendo referencia para ir, digamos, revisando esa parte. Pero, pues vamos a hablarlo enfocado, vamos a hacer como esta charla enfocada hacia sus proyectos. Por aquí voy a buscar la hojita esa que tengo desde la asesoría de los proyectos para ir hablando y llamándolos a ustedes también. Entonces, recuerden que si ustedes van a hacer algo de Internet de las Cosas y vamos a entrar en el área de domótica, se debe cumplir unos, digamos, unos pilares. Pero recuerden que es domótica, pues se les llama domótica a los sistemas capaces de automatizar una vivienda o una edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación. Mire que aquí ya nos está dando los 4 pilares. Así que si su proyecto encaja en la parte de domótica, ¿sí? Tiene que tener seguridad, tiene que tener confort, tiene que tener ahorro energético y tiene que tener comunicación, ¿sí? Que avise que hay. Entonces, para las personas que escogieron la parte de seguridad en el hogar, creo que está Juan Pablo y William. Eh, Aquí ya les voy dando como más elementos en los cuales, fuera del sistema que estamos desarrollando, que es la parte técnica, debe cumplir con estos pilares para que sea un proyecto dirigido hacia la domótica, ¿no? Eso es lo que se busca aquí. Entonces, pongan mucha atención a estos pilares para ir chuleando qué van cumpliendo y qué no. ¿Qué dispositivo sirve para domótica? Ya habíamos dicho que el SP32, pero he querido traer como una imagen y un nombre de varios de los dispositivos que hay, aunque estos dispositivos son desarrollados para proyectos y automatizaciones, digamos, pequeñas, ¿no? Eh, Son muy eficientes, pueden ser económicos, pero ya si ustedes quieren todo un sistema de automatización, entraríamos a un sistema diferente que les voy a mostrar. En este caso, por ejemplo, mire que no solo están las dos que hemos presentado, sino está, por ejemplo, toda la gama de Arduino. En este caso, yo les voy a mostrar una de las más potentes, que es el Arduino Nano RP2040. También está el BeagleBone. Si ustedes lo van investigando, también prácticamente es casi una computadora este dispositivo. Sparfun, que es otra marca de Instrument Texas, si no estoy mal, que es de los fabricantes de esa marca. Está el PyCon, está el Node MCU, y mire que el Node MCU también utiliza los SOC de WRON-SP2 también. Entonces mire que estos módulos y este microcontrolador lo utilizan varias marcas y varias Dead Kit, que le llaman a la tarjeta completa, eh, que son las fabricaciones de diferentes países, diferentes colores. Pero, pues ustedes ya teniendo en cuenta la SP32, pues de aquí en adelante, pues cualquier tarjeta puede utilizar. Está el PanStab, está el Ticel, está el Udoneo, está el Abnet BCM 4343W y está la de Microchip EB75. Entonces, ¿qué hice yo? Revisé entre tanta tarjeta, porque pueden encontrar cientos de tarjetas, seleccioné las que tienen características poderosas que se asimilan a la SP32. Más adelante, en algún momento, les puede servir o pueden investigar sobre qué o para qué les sirve cada una. Entonces, de eso se trata, de ir mirando que hay varias. Como estas últimas tres que les puedo mostrar, y de Microbit, que es muy interesante, que también ha sacado tarjetas en las cuales se pueden programar inclusive por bloques. Entonces, esta parte
la gran mayoría de las tarjetas que yo les estoy mostrando se programan con Python a través de Tony y pues algunas, unas que otras tienen processing. Para los que saben Java, pues este processing está basado en Java, ¿cierto? Y es muy parecido a C++. Entonces, ya se abre con este diplomado una gama de posibilidades hacia futuro, porque ustedes deben empezar en sus proyectos, en incubar esa empresa, pero también en generar muchas posibilidades de las que ustedes tienen a aplicar, por ejemplo, al agro. ¿Por qué estamos tan mal en el agro? Mire, aquí la ingeniería toda quiere ir para empresa, sí, pero nadie piensa en el agro y el agro es bastante amplio. Yo creo que nosotros somos un país agrícola. En la parte de industria de que somos fuertes, manufactureros. Hay muchos procesos, muchas industrias que hay que mejorar en los procesos manufactureros, ¿cierto? Somos conocidos mundialmente por ser textileros, por ser confeccionistas. Acá hay mucha empresa, por ejemplo, de la parte del cuero, de la parte del ganado. O sea, hay que hacer como ese barrido de qué somos buenos, cuáles son los productos realmente y sobre todo enfocarnos en desarrollar todos esos proyectos a problemas que hay ahorita, digamos, aquejando a muchos de nuestros compatriotas. Bueno, en la parte osmótica, importante saber qué es la inmótica. Entonces, la inmótica se define como la automatización integral de inmuebles con alta tecnología. Es decir, ya aquí empieza a ver lo que son edificios, hoteles, centros comerciales, plantas industriales, bancos, universidades. O sea, aquí cuando hablamos de inmótica, estamos hablando de áreas y de, digamos, edificios de grandes dimensiones. ¿Sí? Lo otro que es domótica era para los hogares, para las casas. Entonces, aquí también hay unos pilares que se deben cumplir, que es seguridad. Aquí primordial control de acceso. Entonces, mire que estos pilares ya me empiezan a dar una guía de qué sensores podría llegar a utilizar, ¿sí? A dónde están más, digamos, requeridos este tipo de sensores. En la parte de control de acceso, entonces podría ser biométrico, de huella, la parte sí de huella o la parte de RFID, de eso vamos a hablar ahorita. Eficiencia energética, yo les decía, nosotros podemos entrar a una empresa y decirle, bueno, este edificio que están viendo en pantalla se gasta 15 millones en luz mensual. Entonces, hacer un estudio tanto de ergonomía como de cargas, como de sistemas. ¿Para qué? Para reducir ese costo, ¿sí? Y maximizar la eficiencia de todos los sistemas de luces que hay, ¿sí? Entonces ahí se empieza a automatizar y eso suma, si se llega a hacer un buen proyecto en la parte de gestión de todo lo que es la red eléctrica y su funcionamiento. Entonces, esa eficiencia energética se tiene que buscar. El proyecto tiene que impactar el bolsillo. Monitorización, o sea, que se pueda tener datos, leer datos en tiempo real para tener un control sobre todo el sistema. Y también la parte de gestión. Cuando hablamos de gestión, que el usuario, quien compra el sistema, lo pueda controlar y lo pueda observar. Resulta que la gestión es todo el proceso que se le hace a la información, ¿cierto? Desde la recolección de datos hasta el análisis de datos y la toma de decisiones. No olviden que esa palabra de gestión incluye todo, todo es como el sistema. Entonces, en esta parte de inmótica hay mucho por hacer, ¿sí? Las grandes edificios, empresas, el gobierno tiene cantidades de ministerios y cosas que son obsoletas. Si ustedes van, creo que escuché una noticia no hace muy poco, donde el edificio de la fiscalía tenía las luces las 24 horas del día prendidas y no se veía nadie. Los vecinos de al frente grabaron donde decía, mire, cientos de luces encendidas porque de pronto alguien se le olvidó apagarla, ¿sí? La luz, a veces la luz de la calle no en todos lados se apaga automático, en otros lados sí se apaga automático, pero llega a las 8 de la mañana y todavía hay luces encendidas en algunos barrios y todo eso es costo, es costo. Recuerde que nada es gratis, que esté en la calle la luz, todo el mundo paga, entonces hay que mirar en esa parte de, de cómo es el eficiencia de energía y cómo gestionamos, cómo controlamos, ¿no? Todos los procesos. Entonces, ahí va otra parte.
Entonces, pues aquí ustedes están viendo que en esa parte inmótica, pues Cisco tiene un sueño, ya está pensando en edificios inteligentes con la parte de energía solar, con inclusive yo he estado observando algún documental de lo que son las torres más altas del mundo, donde aprovechan la energía eólica. El presidente Duque había nombrado en una entrevista, si no estoy mal, de ayer antier, a uno de los noticieros donde decía que van a inaugurar una de las zonas de generación de energía eólica más grandes de Latinoamérica, que ya está desarrollándose en la parte de La Guajira. Entonces, mire cómo nos vamos metiendo. Esto todo está anclado a algo que se llama el Plan 2030, ¿no? Al 2030 todo eso va a ser como el cambio de las energías alternativas que le llaman ahora, ¿cierto? Y hacia allá nos vamos a dirigir, o sea que lo que vayan ustedes aprendiendo, si quieren en esta parte implementar en la parte mótica se puede hacer con paneles solares, con... Bueno, aquí hay muchas cosas que se le pueden ir sumando, ¿sí? Y que tiene que estar mirando, obviamente aquí vuelvo y repito sobre los pilares de esta parte de la domótica y que sería la eficiencia energética, ¿sí? Porque todo también tiene que ver con la parte de calentamiento global. Aquí vemos también que, por ejemplo, Cisco nos muestra que las áreas de trabajo ahora van a ser iluminadas, controladas, cada vez que se siente una persona en una silla va a estar monitorizada, no para controlarle el tiempo, sino para mirar si hay ocupación o no en algunos aspectos. Eh, y se va a buscar esos espacios después de pandemia, pues el control de personas. Bueno, han salido nuevas problemáticas a partir de la pospandemia, ¿no? Obviamente, aunque ya haya bajado, digamos, los contagios, me imagino que más adelante vendrán otro tipo de situaciones que siempre nos van a poner a pensar y a desarrollar nuevas cosas. En esta parte también tenemos lo que son los CPDs o digamos los servidores, todo esto ahora se tiene que controlar más eficientemente. Recuerden que yo les decía que esos equipos tan costosos, conectados solo para una función, con esta parte de DECnet se rompen. Ya no vamos a utilizar un router o un switch que vale 3 5 millones de pesos y llevarlo solo para una función y que cuando, por ejemplo, ahorita en pandemia se fueron a casa todos a trabajar, pues quedaron todos esos millones de equipos sin utilizar, la seguridad quedó mal y se empezó a migrar a la nube. Entonces, los que todavía tengan estos centros de datos y control, porque no todos son, no todo va a ir a la nube, porque muchas cosas en procesos industriales no le van a dejar el control externo y tampoco, por ejemplo, en algunos edificios donde tengan eh, joyas o no sé, dinero, pues tampoco van a dejarlo hacia la nube porque no todo se puede migrar a la nube. Tendrán que tener este tipo de CPDs o de centro de datos on-premise, pero manejados por pantalla, ¿no? Los llamados orquestadores. Entonces todo va a ese control y eficiencia de la energía y control y eficiencia de los equipos, o sea, de la infraestructura y de los datos. Recuerden que los datos ahorita es lo que más tiene. Entonces, la seguridad. ¿Qué pasa si usted tiene todo monitorizado, pero el CPE no tiene seguridad o no tiene eficiencia energética y el factor de potencia de su empresa subió? Pues entonces viene Codensa y le da una multa y le dice quién es el ingeniero de acá que montó esos servidores que no ha regulado el factor de potencia de su recibo. Entonces, la multa, les comento, una empresa puede valer de 5 a 10 millones por no corregir el factor de potencia con un banco de condensadores al montar todo este tipo de sistemas. ¿Qué pasaría si no tiene un polo a tierra, un puesto a tierra, digamos, un computador? He visto los casos que llaman a un ingeniero de sistemas a instalar un servidor y resulta que lo conectó mal y hizo un corto y lo quemó. Y el servidor tenía un procesador Xeon que vale 18 millones nomás el procesador. Entonces, quemó no solo uno, sino tres. O sea que se fue a ganarse un dinero y resultó fue pagando millones por no saber conceptos básicos de conexiones de electricidad. No es que
lo tenga uno que saber todo, pero por lo menos si usted va a manejar un servidor y lo va a conectar a la pared, debe saber que hay una norma que se llama el RETIE, otra el RITEL, y que todo está estipulado para decirle cuál es el tipo de cable, el color del cable, cuánto aguanta, digamos, una toma así en potencia. Todas esas cosas que vamos a ver aquí en el curso para calcular, hay que saberlo. No es que nos vamos a meter como ingenieros electricistas o electrónicos, des en cuenta que lo que estamos viendo en electrónica es puntual, porque lo que se pretende es que ahora sea el perfil más eh, transdisciplinar, se puede decir así, ya ni siquiera solo interdisciplinar. Bueno, en esa parte también. Cisco también nos tiene en la parte unas aplicaciones y digamos unos software como Meraki, que vamos a empezar a trabajar en DNet, vamos a mostrárselo, tiene todas estas soluciones a nivel de software y a nivel físico, como el DNA Space o el DNA Center, que están en el capítulo 7 y capítulo 8 del curso de DNet. Pero les comento, por ejemplo, en esta parte de Meraki DNA Space podríamos controlar absolutamente todo por medio de APIs, la seguridad. Entonces, si hay algún movimiento, estas cámaras ya tienen sensores de movimiento internos que cada vez que se mueve algo captura, toma la pantalla, o sea, ahorra energía, pero también está como vigilante, o sea que aquí tiene un doble servicio, ¿no? Y inmediatamente captura la imagen, la envía a su celular y al dueño y le va a decir, mire, captamos esta persona o tal cosa. Y en algunos casos, como el DNA, la parte de Meraki, tiene inteligencia artificial, entonces inmediatamente él analiza con los servidores de Cisco, analiza la imagen y la compara. Yo estuve, digamos, revisando cómo trabaja eso, la compara con esa base de datos y le dice si es una persona o si es un objeto. Entonces, mire que a medida que vamos avanzando en el curso nos damos cuenta que hay muchos elementos que van saliendo que nos pueden servir. Y ahora estamos hablando de algo de post-pandemia, ¿sí? Entonces, van a empezar a salir leyes y cosas donde se tiene que controlar el aforo, donde se va a tener que revisar, digamos, nos dimos cuenta de la importancia de la higiene y el espacio. Entonces, ahí la Internet de las cosas tiene mucho que ver porque puedo monitorizar y puedo censar polvo, puedo censar personas, puedo censar cosas en una mesa. Entonces, mire lo importante en estas oportunidades después de pospandemia, que la tecnología incrementó una década, hasta década y media, dicen, y que nosotros somos parte del grupo de la OCDE. Supuestamente aquí tenemos que cumplir también. Vamos a ver si en alguna de las charlas les muestro cuáles son los requerimientos que la OCDE le pide a Colombia por estar entre esos 22 países más desarrollados, ¿sí? Para llegar como a ese nivel. Y también eso son políticas que obviamente tenemos que empezar a cumplir. Entonces, mire que la idea es irle metiendo hacia donde va firmando también el gobierno esas políticas. ¿Para qué? Para visionar posibilidades de empleo, para visibilizar la posibilidad de aplicar también sus proyectos, su trabajo, ¿cierto? Si no estamos adecuados, esto puede cambiar. En un año llegará, por ejemplo, otro presidente y cambia las políticas, pues hay que estar, digamos, muy atentos. Lo que sí les puedo decir es que hay varias cosas como lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo de la Agenda 2030, como lo del foro, el, los foros de desarrollo económico que hablan, van pensando a largo plazo en estos cambios porque se tienen que hacer para la eficiencia de energía. Bueno, digamos que esa es la parte inmótica. Y también tenemos aquí Meraki con unos sistemas para la parte de seguridad. Entonces, puede monitorizar si hay un movimiento en algún espacio, a qué hora, cómo fue, y le genera una ruta. Entonces, mire que estos ya son sistemas avanzados en los cuales también uno se puede guiar, ¿sí? Ustedes van a tener acceso a través del curso de DECnet a varios sandbox, a varios laboratorios para poder verificar lo que les estoy diciendo. Entonces, aquí en la parte inmótica hay mucho por hacer, ¿sí? Están construyendo en Colombia y sobre todo en Bogotá muchos edificios con tecnología, pero decían
en una conferencia en la parte de los, digamos, FEDESOC, que nosotros estuvimos con el ingeniero Hugo ahí en ese concurso, en esas conferencias, decían que para este año, prácticamente 2022, se necesita 60.000 programadores y más o menos 65.000 personas que sepan hacia estas tecnologías emergentes. El gobierno está capacitando 100.000 programadores en una meta del 2025 y pues como se está viendo, nosotros vamos a tener una gran oportunidad. ¿Y cuál de todo ese software es el que ha sido escogido para muchas cosas? Pues Python. Entonces, mire que debemos meterle la ficha a esta situación que estamos haciendo en este diplomado. Hay también estándares domóticos abiertos y cerrados. Resulta que hay marcas como el Seedwave o el Seedbee, donde ya tienen todo el sistema hecho. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchos expertos? Si ustedes quisieran montar una empresa de domótica, pues mirar uno de estos, ya sea el Deltador o el HomeKit o todas estas que les estoy mostrando. ¿Para qué? Para mirar todos sus sistemas desarrollados. Unos por manejo en medio de los cables eléctricos, otros a través de ya software que tienen, ¿sí? O PLCs que tienen ya programados solo para domótica. Otros, por ejemplo, tienen sistemas de cableado por bus de datos KNX, que sería como un sistema, digamos que ya lineal. Entonces, podemos utilizar estos estándares de esa forma. Bueno, y vemos aquí, por ejemplo, hay muchos más. Sobre todo el KNX es el más usado porque permite, no se casa con marcas. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a trabajar con Zigbee, todo el sistema de Zigbee solo tendría que comprarlo. Sensores, actuadores, controladores, todo lo que venga del sistema, entonces tiene que ser para que funcione mejor esa marca. Pero cuando usted quiere conectar de una u otra marca y hacer como ese empalme entre varias marcas, pues están los sistemas KNX, que son ya protocolos que le va a permitir hacer todo ese empalme para la parte de domótica. Y vemos, por ejemplo, aquí que esos sistemas utilizan dos tipos de cable para conexión, ¿sí? Estos son cables ya certificados con sus colores, con sus diámetros específicos para la buena señal calculados. O sea que cuando vayan a hacer un sistema de domótica, pues también tienen que mirar lo que son los cables, si van a ser inalámbrico la señal, porque si se cae la señal, como estamos hablando en alguno de los proyectos, o el cable se calienta y no conduce bien los datos, pues también su proyecto queda mal, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y lo otro es que cuando ya se va a pensar en un sistema, siempre la estética es importante. Entonces, por eso yo les mostraba el día de ayer de que hay muchos ya interruptores. Nosotros estamos trabajando con el interruptor, el básico, ¿sí? Ahorita yo les voy a mostrar por acá como que tengo en una cajita varios, varios sensores e interruptores. Y la idea es que ustedes los van conociendo porque pues yo creo que es imposible de pronto comprarlos todos. Bueno, ahorita lo miramos porque tengo bastantes de esos. Y la idea es que mire que en estos paneles que ya están listos, que ya ustedes pueden manejar, por ejemplo, lo que van a ver ahorita del potenciómetro. Entonces aquí ya está activo, como el de la pantalla de sus celulares cuando le van a bajar brillo, ¿sí? Entonces estos sistemas ya le van a permitir, teniendo ya el concepto, lo que ustedes pueden hacer es conectar una de estas pantallas que va a ser como el dashboard prácticamente para controlar qué, pues todo lo que tenga ya su código y su controlador. Entonces, esto también, nadie le va a comprar y le va a dejar un botoncito para que active la alarma, ¿sí? Sino que ya se tiene que utilizar este tipo de paneles ahí. Bueno, y también se habla de ciudades inteligentes. Entonces, según la definición adoptada por el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información, CITEL, pues una ciudad inteligente o llamada Smart City es aquella ciudad que se caracteriza por el uso intensivo de las TICs. O sea que aquí no solo
vamos a hablar de lo que es la automatización, sino ya estamos hablando de todas las tecnologías, ¿sí? En este caso, vamos a mirar aquí que tiene varios pilares, ¿no? Pilares tecnológicos y pilares de, digamos, fundamento. Entonces, allá en la ciudad toca mirar lo económico, lo que es gobernanza, lo que es el talento, sí, infraestructura, la movilidad. Mire que en todo eso se puede automatizar y se necesitan cosas para automatizar, ¿no? Para Internet de las cosas. En la seguridad pública, en la salud pública, en los impuestos, todo eso se necesita. Entonces, ¿en dónde, para los que están hablando de ciudades inteligentes, deben revisar estos pilares que se ven aquí en esta pirámide? ¿En dónde ustedes están apuntando? ¿Sí? En infraestructura o en movilidad. En el caso del semáforo sería movilidad, o puede ser que el semáforo no sea solo para movilidad, sino para seguridad pública. Imagínense que semáforos con cámaras y que avisen a las autoridades del cuadrante, un ejemplo. Bueno, todo eso me lo puedo inventar, pero todo puede estar conectado. ¿Sí? Entonces también tienen que tener en cuenta que las ciudades inteligentes deben tener unos pilares y Cisco dice que los mínimos en esas ciudades inteligentes para poderse llevar a cabo esos proyectos debe tener conectividad inalámbrica generalizada, debe estar los datos abiertos, seguridad en la que se puede confiar y esquemas de, digamos, de flexibles de monetización, cómo ganar dinero a través de todo este sistema. Pero también, mire que se necesita tecnologías de red amplia y de baja potencia, por ejemplo, como el Bluetooth, el BLE, el de baja energía, pero aquí ya vemos también otros, que es el Low Power One, que sería como una, digamos, en esta parte del ZigBee y otros protocolos también y empresas tienen los protocolos, tienen las antenas y tienen todo, digamos, el sistema para manejar conexiones a baja energía, ¿no? Baterías que duren 4 años en un sistema, porque pues de nada sirve tener un sistema y toca estarlo conectando. También tenemos todo lo que es LTE, lo que es Narrowband IoT, LoRa, Bluetooth, 5G y muchas tecnologías que se vienen a involucrarles en la parte de Internet de las cosas. De esta parte de LP WAN y de lo que es WAN y todo lo que es el espectro en la parte de digamos, de conectividad, vamos a hablar cuando estemos hablando en la parte de res, ¿sí? Pues que es una WAN, que es una LAN, una PAN, para que ustedes entiendan los rangos y las distancias. Pero yo les podría decir que, por ejemplo, si vamos a conectar algo a Bluetooth, el Bluetooth tiene una distancia máxima de 10 metros y eso sería una red PAN, Personal Area Network, ¿sí? Red de área personal. Entonces, ustedes tienen que analizar su proyecto si la conexión que van a hacer ahí va a ser solo personal. Y si ya es más de 10 metros a, digamos, si no estoy mal, es como 100 metros o un poco más, que son las LAN, que son las redes de área local. Y ya después vienen las demás distancias, que son las WAN. Y así sucesivamente. Entonces ya se utilizan diferentes protocolos, diferentes equipos, diferente conectividad en ese caso, ¿sí? Pero yo podría tener una PAN y conectarla a la red y controlarla por medio de una WAN, ¿sí? O una MAN. Bueno, de eso se trata de ir entendiendo esa parte de redes para conectar. Pero mire que hay un módulo que lo traigo aquí a colación y aquí voy a dejar como las empresas que trabajan este tipo de módulo y estamos viendo los protocolos que trabaja este tipo de módulo, pero es un módulo súper potente. Digamos que aquí ya tiene inteligencia artificial, este sí puede manejar porque tiene, digamos, es una supercomputadora pequeña. Para los que no la conocían, es el Jetson TX2, la pueden investigar. Esto es de NVIDIA y prácticamente ya no tiene una CPU, sino tiene una GPU, una gráfica como la de videojuegos. Mire que es pequeñita y ya se está utilizando para Internet de las cosas, ¿no? 8 gigas de memoria y 59.7 gigabytes por segundo en ancho de banda. O sea que es un gran elemento. Mira a dónde hemos llegado con la electrónica y las posibilidades. Si estas tarjetas tienen alguna limitación en las que estamos trabajando, pues este tipo de tarjetas
que no son tampoco tan costosas para algún proyecto, pues ya nos puede empezar a manejar. Si esto sigue avanzando, ya podemos empezar a avanzar también en código para meterle inteligencia artificial a este tipo de tarjetas, ¿sí? Que eso podría llegar a ver para los que me estaban hablando sobre cómo aplicar ese reconocimiento de imágenes y cosas así. Ya se necesitaría una tarjeta más poderosa que le procese esa información. Y esta ya tiene una GPU. Bueno, y en la parte industrial, ¿sí? Pues entonces el Internet de las cosas industrial, pues es el conjunto de sensores, instrumentos, dispositivos autónomos conectados a través del Internet a aplicaciones industriales, ¿sí? Entonces aquí también tiene unos pilares, tiene que cumplir conectividad, o sea que aquí el Wi-Fi industrial, ¿sí? No es un Wi-Fi normal como el que utilizamos. La parte de control y conectividad tiene que estar fundamental en los procesos, debe estar digitalización de esos procesos. Lo que en una empresa no se mide, no se controla, y lo que no se controla no se gerencia. Así de sencillo, ¿sí? Y para eso son los datos y para eso es el control. Y pues el aumento de la producción. Si usted monta un sistema y en vez de mejorar la producción la empeora, pues no sirve su desarrollo así sea bonito y funcione. Entonces, aquí le voy dejando para los que van escogiendo la parte industrial, que va a ser, venga, miramos, creo que en la parte industrial creo que está solo, por acá tenía mi hojita de los grupos. Espera, miro quién es el que está en la parte industrial. Podría ser para la parte de seguridad de carros, que está Brian y Jairo, la parte del tanque, ¿cierto? Bueno, todo esto, entonces mire que ya se les están dando unos puntos claros para el área que ustedes escojan. Ahora, importante que ustedes tengan en cuenta que ya para nivel industrial que quieran aplicar, pues Cisco tiene un portafolio, pues habrá otras marcas que tienen más equipos, pero son más robustos este tipo de equipos, ¿sí? Por ejemplo, acá está el Internet industrial. Vemos los equipos que se utilizan para eso. La seguridad industrial, otros equipos como el ISA 3000. También tenemos aquí los routers industrial, mira que son diferentes y los van a ver cuando estemos explicando la parte de redes tradicionales, o el router que yo les mostraba es supremamente diferente de un industrial al que se utiliza en una empresa, digamos en un data center. Tenemos los gateway, que son la parte que nos permite hacer esas conexiones, o los switches que me permiten conectar varios equipos, ¿sí? Y en esta parte, veré que también está con Cisco Resilience Mesh, que ustedes lo pueden buscar. Los equipos que DETNET utilizan estas redes automatizadas en la parte industrial. Con el IR500 podemos encontrar este equipo que vamos a hacer de ese tipo de conexiones, ¿sí? Y equipos de área ancha, digamos aquí de bajo poder, low power, que le decía como el LoRaWAN, que también lo tiene con su control, ¿sí? Entonces, esto es como grosso modo lo que voy mostrando, porque pues cada vez que voy abriendo hay un portafolio muy amplio, como están viendo aquí en pantalla, en cada digamos, familia, el i1000, pues hay muchas más cosas, y como ven, se puede seguir ampliando en equipos. Cisco es uno de los proveedores más grandes en el mundo de equipos para todo lo que es conectividad. Bueno, ahora, para entender lo del Internet de las cosas, que nos habla también ahí, se dice que para el 2025 se proyecta que habrá 42.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. O sea, esto va de una forma exponencial, ni siquiera es el pasito a pasito de creciente, no, entonces es exponencial. O sea que tenemos al ver Internet de las cosas un gran potencial para crear empresa o para trabajar, ¿sí? Pero primero estamos entendiendo qué son las cosas. Cuando le estamos anexando la conectividad, vamos a ver algo de redes y lo vamos a conectar. Después la nube y algo de seguridad, pues ahí ya estaríamos hablando del Internet de las cosas. Mire que aquí ya este concepto empieza a tener claridad porque estamos viendo algo de redes, porque vamos a ver lo de APIs y nube y porque vamos a ver algo de qué son los virus troyanos y eso es la parte de seguridad más la conectividad. Entonces, ahí cuando logremos estos temas, estamos hablando de Internet de las cosas.
Ahora, si yo le coloco inteligencia artificial, machine learning, deep learning, es computer, o sea, computación de borde, como veíamos en esa imagen que les mostraba, ¿sí? El lenguaje natural de procesamiento, ya el conocimiento como el closed caption, este WebEx, si yo lo habilito, le va apareciendo lo que yo voy hablando en tiempo real, o sea, eso ya tiene ese procesamiento natural del lenguaje. ¿Sí? Y eso, si yo conecto eso, ya estamos hablando de la inteligencia de las cosas. No del Internet de las cosas, sino de inteligencia de las cosas. Mire cómo va avanzando. Ahora, si yo le conecto las tecnologías, estas emergentes como el blockchain, el Swarm Computer, la estandarización, y digamos que el control holístico, cuando hablo del management, digamos que son esas pantallas que controlo todo, holísticamente, externa, internamente, todo mi sistema, pues ya estoy hablando de la inteligencia de everything, de todo, prácticamente. Entonces, mire estos conceptos a partir de las cosas, cómo vamos avanzando. Y este cuadrito es muy interesante porque ustedes se van a, digamos, a ubicar en qué cuadrante quieren trabajar. Si yo quiero trabajar con objetos, administrados, estoy hablando con cosas. Si yo quiero con sistemas administrados, estamos hablando de Internet de las cosas. Si yo estoy hablando objetos autónomos, estoy hablando de inteligencia de cosas. Y si estoy hablando de sistemas autónomos, estoy hablando de inteligencia del todo. ¿Cuál sería lo ideal? Seguir como esta ruta, ¿no? ¿Sí? Y ahí vamos en este proceso, en este proceso. Por eso ustedes dirán, es que es mucha información, es que estamos viendo un curso, dos cursos, tres cursos, pero a la final cuando ven estas consolidaciones y estas charlas, ustedes empiezan a entender, ah, bueno, listo, es que yo no lo puedo hacer todo, por eso voy a escoger un área hacia el nivel industrial y pues yo voy a escoger unas tecnologías y unos equipos y unos sensores específicos, pero como estamos aquí y tenemos varios proyectos, pues a nosotros nos toca hacer como esa explicación del todo, ¿no? Para que ustedes tengan el contexto de lo general a lo particular. Obviamente, más adelante, con los conceptos que ustedes tienen en su proyecto, ese proyecto cambiando los sensores lo pueden aplicar a otra área, que eso es lo que se busca, transversalidad. No es que ahora yo hice un proyecto, por ejemplo, como el de Jorge, sistema de riego automatizado. Ese sistema de riego completo lo podría llevar a otra, digamos, área, ¿sí? Cambiando, digamos, algunos sensores, pero me serviría mi programa, todo mi análisis. Y a eso se le llama la inteligencia artificial del Internet de las Cosas, ¿sí? Entonces, como ven aquí, este mapa le va a permitir saber cuál sería a futuro después del diplomado seguir aprendiendo o seguir enfocándose dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Eso. Bueno, preguntas hasta ahí, manita arriba. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos participan, sí, participantes están en la charla? Bueno, Michael, Javier, bien. Juan, listo, ok. Bueno, ahora ya teniendo como esa parte del capítulo 4 de que nos habla ahí, vamos a empezar a hablar algo de sensores y es importante que empezamos a conocer. Pues aquí hay una definición que es un sensor. Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. O sea, estos aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. Mire que ahí está claro. Yo puedo coger una magnitud física y volverla en una magnitud eléctrica. O puedo volver una magnitud química, ¿sí? En una magnitud eléctrica. Es como un transductor que le llaman, ¿cierto? ¿Sí? Y pues esos son sensores dispositivos que pueden responder a varios estímulos. Dejé esta imagen porque este es uno de los que va a aplicar, si no estoy mal, en el proyecto de los vehículos. ¿Sí? Son sensores magnéticos. Si han visto estos sensores que se pegan en las puertas y al momento de abrirse pita o prende un bombillo o avisa, ahí ya se puede montar ese sistema completo. ¿Sí? Gracias, Javier. Esa es la idea. Entonces, sensores para distancia hay tres tipos. Mire, sensores ultrasónicos. Entonces, vamos a estar utilizando este, ya sea en Tinkercad o en Packet Tracer o ya sea físicamente, para poderlos conectar
Está también el sensor láser, si yo quiero medir distancias de aproximación, si alguien se aproxima a una máquina, entonces está este sensor láser, ¿sí? Y está los infrarrojos. En este caso está el PIR, que es el que de pronto también vamos a trabajar o lo hemos empezado a trabajar en lo que es Tinkercad para mostrar, digamos, si está a una cierta aproximación, suceda algo, ¿sí? Entonces, ya empezamos a reconocer algunos sensores que vamos a empezar a trabajar. Si yo necesito medir una distancia, tengo estos tres tipos, ¿no? Pues ya hay más formas y más diseños, pero pues eso lo iremos trabajando en la parte de computación física. Ahora, ese sensor infrarrojo, yo lo podría conectar así. En algunos casos lo venden así en módulo, ¿cierto? Una luz que emite, una luz que recibe, o sea, un LED. Esto se llama el LED IR, que sería el emisor de luz, el que emite la luz. Como es infrarrojo, pues nuestro ojo no la puede ver, es casi invisible, no prende ni nada, pero se puede sensar, digamos, la señal. Y aquí tiene un PCD que va a ser el detector de luz, o sea que aquí está el que me dice cómo ha variado la luz. ¿Cómo funcionaría eso? Pues prácticamente, cuando el objeto cambia de posición, también cambia el ángulo a reflejar. Entonces, tenemos la posición 2 y la posición 1. Y aquí tenemos el LED que emite y el PSD que recibe. Si el objeto se mueve, se acerca, pues entonces ese ángulo cambia y eso es leído por este sensor. Y ya hay un cambio de señal. Cualquier cambio así sea mínimo, mínimo, ya lo vamos a ver cuando estemos viendo el potenciómetro y todo eso que vamos a explicar ahorita. Cuando hay un cambio mínimo del sensor, podemos capturar ese cambio mínimo y sobre eso podemos hacer un condicional. Por ejemplo, si el valor está entre 1.5 y 1.6, así sea mínimo, ya lo tengo en mi programa, lo puedo capturar y ya puedo desarrollar mi código para que haga algo, ¿cierto? Esa es la parte, digamos, de la parte del sensor infrarrojo. Tenemos el ultrasónico, que es este. Entonces, mire que casi todos los tienen 4 pines, otros 3 pines. En este caso tiene 4. Siempre va a tener uno que dice BCC o positivo y uno GND o tierra. Y en este caso tiene uno que dice el trigger, que va a ser como un pulso, que aquí está representando el pulso, esta onda roja. Entonces, ese emisor va dando ciertos segundos ese pulso. Yo lo tengo que programar con que le diga, bueno, emita ese pulso por tal pin durante tantos segundos y lo repita por medio de un while y él va enviando ese pulso. Y cuando toca el objeto, choca y se devuelve la onda. Y esa onda que se devuelve es el verde, ¿sí? Que es la onda reflejada. Y mire que se devuelve y lo va a recibir el que se llama el eco, ¿sí? Y aquí vemos que para este tipo de sensores, pues la distancia, el fabricante tiene aquí, digamos, una fórmula que vamos a aplicar, ¿sí? Eso para este tipo, pues claro, los sensores tienen un ángulo, dependiendo del fabricante, como ven aquí en la imagen de la derecha, este tiene 45 grados a la izquierda, 45 grados a la derecha, un total de 90 en su campo de, de detección. Y aquí vemos concentrado en esta parte la imagen donde más tiene, digamos, posibilidad de sensar. Entonces la ubicación del sensor también es importante. Y con esto podemos ver que empezamos a ver que este pulso que estamos mandando va a ser una señal digital, ¿sí? Ya vamos a ver qué es una señal digital y una señal análoga, que es la segunda parte que nos tiene preparado el ingeniero. También tenemos sensores de lluvia. Este fue uno como los videos que yo le envié, donde permite detectar, digamos así sea, gotas de humedad, ¿sí? Lo que hace es que estas líneas que están separadas, que son, digamos que láminas de cobre, ¿sí? Cuando cae una gota entre una y otra, se unen y eso se puede sensar. Y el agua es conductiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya cae mucha agua sobre esta placa, pues ahí cambia el valor, ¿cierto? Y así sea mínimo, así sea unas goticas de humedad que caigan, pueden variar y tenemos que empezar a censar esos valores para poder actuar.
Muchas veces en algunos casos donde colocamos esos sensores los cambios son mínimos, pero se pueden tomar esos datos, o en otros que ya son muchos, ¿no? Eso es sobre todo para detectar esa parte y se utiliza mucho en la industria automotriz, en la parte domótica, en la parte de riegos hogareños y bueno, en muchas cosas que ustedes pueden imaginarse y aplicar. Y aquí vemos que viene con un modulito y aquí vemos un potenciómetro, ¿sí? Este azulito, en el cual podemos regular la sensibilidad. Entonces, muchos de los módulos tienen este potenciómetro para regular sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que sea mucho más sensible al momento de captar cualquier señal. ¿Listo? Aquí vemos también el sensor de flujo, como lo observábamos en uno de nuestros participantes que ya lo tenían. Este también es llamado como caudalímetro o flujómetro, ¿sí? Y realmente, pues como ven ustedes, también tiene tres cables. Positivo, que es el rojo, negativo, el negro, y el amarillo va a ser la señal. En este caso, si tiene un motor, vamos a verlo aquí internamente, tiene un aspa, que era lo que yo les decía, si el aspa gira más rápido, pasa el agua, si el aspa no gira, no pasa el agua. Entonces yo puedo controlar, ¿sí? O también, si yo tengo un flujo de presión aquí y lo dejo libre, como hay otros caudalímetros, lo que hace es que este gira y gira dependiendo la potencia y la velocidad y me va a censar cuántos litros o cuántos, digamos, cuánta agua ha pasado por segundo, por minuto. Entonces, mire que yo puedo censar los giros que me hace aquí el aspa y hay otros que tienen motor que controlan, como las bombas, que controlan el paso del agua. Entonces, ahí sí, sí se puede, digamos que revisar de esas dos formas. Y también tenemos, por ejemplo, como el GP2Y10, que es un sensor, digamos, ya de partículas de polvo, ¿sí? Este nos puede ayudar, por ejemplo, a detectar causas de posibles daños a la salud. En las empresas se utilizan muchos químicos o hay mucha polución, como lo decía en el caso de las baldosas. He estado en esa planta y uno entra y es demasiada polución. Eso le podría decir cuánto es el apto o no apto, el mínimo, el riesgo que hay para la persona con un sensor de estos. Entonces, para que lo van conociendo y mire que tiene también sus potenciómetros para empezar a graduar. Y también tenemos sensores, digamos, análogos como este TMP36 o LM35, que son de temperatura, que se conectan de esta forma, ¿sí? También tiene su positivo, su negativo y su señal, en este caso, ¿sí? Tiene tres pines, se puede sensar. Son más económicos que el sensor digital. Y también tenemos el fotorresistor que lo hemos estado viendo. Entonces recuerden que el fotorresistor no tiene polaridad, pero lo que hace es que a medida que caiga la luz, este es el llamado LDR, también pues aquí hay una, digamos, un evento ahí físico-químico que los fotones hacen sobre este tipo de elementos, de este metal que tiene, digamos aquí, que es cadmio, que tiene esta fotoresistencia, y eso nos permite hacer, digamos, un cambio en el tiempo, ¿sí? Aquí vemos que podemos medir el cambio de luz, ya sea con mucha luz o menos luz, ¿sí? Y de eso se trata cuando nosotros veamos en la segunda parte los sensores, pues vamos a tener que conectar este tipo de elementos para encender un bombillo, para mover un motor o para empezar a hacer todas esas conexiones que queremos hacer. Bueno, y el teclado numérico, esta parte sí, pues prácticamente nos va a ayudar a ingresar los datos, ¿sí? Como contraseñas a los sistemas de seguridad para probar. No sé si lo vamos a hacer ahí, lo vamos a hacer por app o bueno, pero yo les voy mostrando pues todas esas posibilidades y cómo se funcionarían. Aquí se utilizaría ya matrices cuando se esté conectando esto. Ya estaremos viendo la programación si llegamos a utilizar un teclado o algo de cómo se conecta. ¿Qué otra cosa? El RFID. Por ejemplo, este es un modulito que venden con su llave y su tarjeta.
Las señales de radiofrecuencia, como digamos, vemos en esta tarjeta, la RFID RC522, tienen su antena y su, digamos, sensor, ¿sí? Y lo que hace aquí es que si ustedes han entrado a los almacenes de cadena, cuando uno entra y compra un producto y no le quitan el seguro y sale en la puerta de esas almacenes de cadena, hay dos antenas, son grandes. Esta simula ser una de las antenas. ¿Qué pasa? En este caso del RFID, a esta hay que acercarla porque hay unas RFID dependiendo que tienen distancias, ¿no? Unas que funcionan a 5 o 10 centímetros, otras a más, ¿sí? Y lo que hace es que cuando la antena detecta el material que está en la tarjeta o en el llavero, se acciona, ¿sí? Y esto tiene unos códigos que me permite mover allá algo, cerrar un seguro, mover una bocina que suene, etcétera, etcétera. Entonces es un sensor que vamos a estar utilizando también, eh, que viene así en módulo. No sé si lo habrán comprado. Pero ¿qué pasa? Se podría colocar en sistemas de seguridad donde solo las personas que tengan acceso la carguen en su billetera y tenga aquí la antena y una vez se acerque la puerta se abra. Si no tiene la tarjeta no se abriría. Mire que es diferente al sensor de movimiento, que el sensor de movimiento me dice se movió algo y abre, como en algunos centros comerciales. Pero aquí yo lo podría utilizar a través de mi sistema de administración o de un servidor remotamente como un sistema de seguridad. Quien no tenga la tarjeta, es más, dentro de la tarjeta y el código, yo puedo cambiarle los datos y decirle bienvenido Wilson, bienvenido Hugo, bienvenido Javier, o usted mandarle un mensaje donde diga usted no ha pagado la administración, no puede ingresar. Todo se puede hacer a nivel de código de la conexión. Esto simplemente me da como la conectividad o el dato que necesitamos nosotros para hacer algo allá en el código. ¿Listo? Eso es también otro sensor RFID. Y aquí tenemos los potenciómetros. Entonces, hay potenciómetros, es una resistencia prácticamente. Tiene 3 pines, sino que esta resistencia es variable. Entonces, yo les explicaba la parte de las resistencias. Si la resistencia mide, por ejemplo, un K, eh, esta puede medir un K, pero entonces puede variar de 0 a un K cuando giro la perilla, ¿sí? Y la conexión siempre va a ser así. PCC a un lado, tierra al otro y la salida va a ser acá para mirar la variación. Si yo la quiero fija, pues conecto los dos extremos y me queda un K. Si quiero variable, en la mitad puedo sacar el valor que yo desee al girar la perilla. Por ejemplo, esta resistencia, este potenciómetro que están viendo es de 10K. Entonces, al girar esta perilla puede variar desde 0 a 10K, ¿sí? Cuando uno necesita esa variación, ya vamos a ver. Y pues su conexión en el ESP32 que se va a hacer y se va a explicar. Y aquí se va a explicar la parte de señal y cómo se debe leer y alguna conversión en el programa para poder, digamos, tomar alguna decisión. También lo hay lineal. Mire, este es lo mismo. En algunos casos, no siempre se utiliza así de perilla, también lo hay lineal, ¿sí? Los ecualizadores, ustedes han visto los ecualizadores, no sé, de algunos equipos, de algunos radios, ¿sí? Manita arriba, han movido esos ecualizadores, esos son potenciómetros lineales, claro. Entonces, mire que también cambian la forma, no siempre de una forma u otra, ¿cierto? Hay otras que son los dimmer, parecido a los que uno va bajando el nivel de la luz o la sube, ¿sí? Obviamente ese ya es para diferente, digamos, para potencia diferente. Y pues también hay elementos como el joystick y como muchos elementos como este sensor de temperatura y la tarjeta OLED y muchas cosas de estas que vamos a ver, el RGB y las conexiones. Entonces, poco a poco se van enterando de cómo van funcionando esos sensores. Yo voy explicando, pues en la parte de computación física hay muchos montajes que hay que hacer. Esperemos que nos alcance el tiempo para hacer todos esos montajes para poder practicar en esa parte. Preguntas hasta el momento. Miro cómo vamos de tiempo.
Listo, ya voy a terminar, ingeniero Hugo, voy a mostrarles unas dos cositas y ya. Bien, entonces mire que a través de estas charlas y mostrándole todas esas posibilidades también se les va dando puntos claros que tengan en cuenta para sus proyectos. ¿Listo? Esa es la parte de la presentación. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a abrir mi máquina virtual y en la máquina virtual tengo este software que se llama DevAx, ¿sí? Y en la parte de seguridad está el Cyber Workstation, pero para este curso no está, está el DevAx. Y está el CRS 1000 ya instalado acá. Entonces voy a abrir el DevAx y le voy a dar inicial y digamos que ustedes lo pueden descargar. Este creo que pesa más o menos 4 gigas, si no estoy mal. Pero es interesante todo este sistema que nos entrega para poder trabajar de forma controlada. Entonces, aquí está inicializando. Vamos a mirar que no se me caiga la señal por tantas cosas abiertas, pero me van haciendo como la manita si están viendo mi pantalla. Listo. Aquí se está inicializando, se demora un momento. Y ustedes van a tomar la decisión si lo instalan o lo instalan. Si, de igual forma, por desarrollar el curso, pues no tiene ningún costo bajar la máquina, la pueden tener, que les puede servir. ¿Qué es lo bueno? Pues aquí también ya tenemos la consola de Linux, ya tenemos todo lo que es Visual Studio Code, también tenemos varios programas. Vamos a esperar a que nos cargue. No la tenía abierta precisamente para evitar esperar a ver. Pidiendo el login. Esta vez, esta casi no me pide login, pero no sé. Por lo general no pide clave, ¿cierto, Hugo? Yo la abierto y no. Mira, toca darle enter, enter, enter. Toca esperar un ratico para el curso. No Sí, sé, no pide clave. yo, a veces demora un poquito porque es pesadito de cargar, pero creo que no pide clave, ¿cierto? A ver si está dando, Se le está cayendo la red, mi creo que ingeniero. ahora sí, espera porque como tengo cámara y tengo todo, ya, ya, ahí está cargando. Creo que ya está cargando. Voy a esperar a ver. Listo, creo que ya me cargó ahora sí. Importante que la visualicen a ver. Ya, ahí se demoró un poquito porque pues tengo presentaciones, tengo máquina virtual, tengo grabación de web. Lo importante es que la alcancen a ver. No sé si ya ven mi pantalla. Sí, señor. ¿Listo? Entonces esperemos aquí a que me acabe de cargar porque todavía no me ha cargado los iconos para poderles mostrar.
Salió un error acá. Un poco lento. Ya, creo que ahora sí ya me está cargando. Un poco lento, pero pues ahí ya me están apareciendo ahora sí los iconos y todo lo que tiene. A esperar para mostrarles así por encimita lo que tiene la máquina virtual. Vamos a ver un minutico más, a ver si me carga bien. Bueno, aquí no creo que me cargo esto. Bueno, aquí vemos que tiene Postman, ya tiene terminales para Linux, tiene el programa de unos laboratorios que trae para hacer, tiene Chromium, tiene el Drive.io, ustedes lo han utilizado para la parte de UML, digamos para los diagramas, tiene el Packet Tracer, tiene el Visual Studio Code, tiene terminales, así como lo están viendo. Entonces, mire que tiene varias herramientas en las cuales ustedes ya pueden hacer prácticas muy fácil, pueden hacer, vamos aquí un terminal de Linux, puedo mirar los directorios, puedo hacer algunos comandos. Entonces sería muy bueno que quien tenga Linux, pues no lo instala. Quien no tenga Linux, podría utilizar esta máquina virtual para alguna de las clases de Linux. Por eso es importante que una vez vamos avanzando en algunas cosas de NEP acá y en algunas cosas del capítulo 3 de Internet de las Cosas. ¿Sí? Mire que aquí ya puedo ver, por ejemplo, todas las carpetas que tengo, ya puedo hacer el cambio de carpeta. No, ¿se acuerdan que yo les decía que vamos a seguir la ruta de desktop? También aquí, ya estando en desktop, le puedo dar mkdir, va a crear una carpeta que se llame prueba. Y mire que va a servir, listo. Mire que aquí voy mirando automáticamente que me la creo. Entonces, todo esto para que vayan preparando y descargando el enlace, Ingeniero, se la va pantalla congelando. Yo se creo que de pronto la está congelada la pantalla y la señal se está intermitente. bueno, voy a quitar la máquina porque pues obviamente, pero ¿cuál es la idea? Que la instalen para futuros trabajos. Voy a cerrar la máquina porque me está generando apagar la máquina. Listo. Voy a mirar a ver si ahí, cómo vamos. ¿Me escuchan? ¿Están viendo mi pantalla? Aló, ¿me escuchan? Listo, me tocó apagar la máquina porque pues consume mucho recurso, pero pues ahí les alcancé a mostrar lo que es esa, sí. Bueno, otra cosa que le quería comentar al ingeniero Hugo es que voy a hacer una prueba para ver si le suena la idea para que algunas de las charlas que siguen eh, las podamos hacer de la siguiente forma. Entonces, voy a cerrar un momento aquí mi presentación para que no me consuma tanto recurso. Voy a minimizar esto. Voy a abrir Tony
y voy a hacer una prueba porque me puse a mirar, de pronto le pueda servir para las explicaciones que vayamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, espera un momentico. Yo voy a apagar esta cámara y voy a conectar la otra. Espera un momento. Listo. Vamos a ver si yo... ¿Están viendo mi cámara ahora ahí? Bueno, por lo menos la pantalla bien. Manito arriba. Listo. Entonces, mire que me puse a entrenar ayer. Yo dije, bueno, creíamos que podíamos llegar a hacer con esta cámara. Voy a abrir aquí uno de los ficheros. Abrir fichero de los que estábamos hablando de... Voy a mirar cuál tengo acá. Por ejemplo, creo que el de funciones que estábamos haciendo ayer. Creo que es este, sí. Me puse a hacerlo para hacerle la prueba porque me parece interesante. Vamos a ejecutarlo. Elegir intérprete. Instalar. Voy a cargar el puerto. Voy a buscar mi bin, que es el 1.7 que había descargado. Y mire que yo puedo mostrar aquí, le voy a dar pin. Bueno, la idea de estos ejercicios que voy a hacer es que, vea, en este momento voy a presionar aquí el pin y le voy a instalar. Y lo sostengo mientras él va borrando memoria, conectando, y cuando empiece el porcentaje, yo lo suelto. Y mira que ahí ya no sé si se alcanza a ver el botón que empieza a parpadear un poquito. Miremos a ver si alcanza a parpadear. Yo por acá tenía como un lápiz para poder. Vamos a mirar si alcanza a parpadear acá donde tengo la punta del lápiz. Si alcanza a ver. Un momento. Muy poquito. Listo. En este momento está quemando. Vamos a hacer la prueba de el que estaban haciendo ayer del auto fantástico. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que puedo mostrar. Voy a conectar aquí mi tierra. Voy a empezar a conectar las cosas. Yo los dejé así de lado porque, ¿por qué me tocó dejarlos así de lado? Porque cuando está disparando me di cuenta que al brillar se desenfocaba la cámara, pero yo podría empezar a mirar cómo conectar las resistencias, cómo las voy haciendo bien planitas, bien organizadas con estos cables. Entonces ya vamos en el 73%, 75%, esperemos a que complete el 100%. Tenemos aquí, tengo aquí la otra tarjetita, ya va a llegar al 100%. Listo, acá dice hecho, le voy a dar cerrar, le voy a dar OK. Y aquí ahora sí voy a quemar el programa. Vamos a ver si me corre. Y ahí están viendo cómo corre el LED. Sí. Mano arriba. ¿Me escuchan? Entonces, ingeniero Hugo, mire que esta forma también sería buena en el momento de ir haciendo esa práctica. No sé qué tal le parece.